Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a tocar un tema que eh, quizás resuena bastante fuerte en muchos. La idea de que, muchas veces lo que más nos daña no viene de afuera, Mm, sino de lo que nosotros mismos elegimos callar. mm. Esas palabras que se quedan atoradas, las emociones guardadas, las verdades que escondemos por miedo o por no querer mover el barco, ¿no? Exacto. Nuestras fuentes, que vienen principalmente de análisis y detecciones del proyecto ALMA, eh, apuntan a una sensación colectiva muy particular, casi como un zumbido de fondo, ¿sabes? Sí, sí. Y lo describen con una frase, bueno, muy potente. Lo que me callo me está rompiendo. Pensemos en esto no como algo esotérico, sino más bien como un patrón de sentir compartido. Como un estado de ánimo grupal. Eso, un estado de ánimo grupal denso, silencioso. Vamos a indagar un poco en esto. ¿Por qué aparece esta autocensura? ¿Qué efectos tiene? Ese peso interno, la ansiedad, la desconexión. Y bueno, ¿cómo parece que nos afecta a todos? Ajá. Y para tratar de navegar esto, vamos a ver una herramienta del método Serlat que aparece en las fuentes, la matriz de decisión Serlat, que está pensada justo para analizar estos silencios. Precisamente. Y el objetivo de hoy, digamos, es intentar desentrañar ese peso real que a menudo ni vemos de todo eso que no decimos. No se trata de juzgar si callarse está bien o mal, porque a veces es necesario, ¿no? Claro. Sino de entender cuándo ese silencio se convierte en una carga que nos fractura por dentro. La idea es explorar juntos, basándonos en las fuentes, caminos más conscientes para liberar esa presión acumulada, pero de forma segura y con valentía también. Es como un viaje para reconectar con esa verdad interna que de tanto callarla, pues, corremos el riesgo de olvidar quiénes somos. Entiendo. Ok, entonces, ¿cómo se siente en concreto esta frecuencia? Lo que me callo me está rompiendo. ¿Las fuentes qué dicen? Lo describen como algo muy físico, muy Ujú. visceral. Ajá. Hablan de un nudo en el pecho que no se va, una carga que llevas encima, sin saber muy bien por qué. Es esa sensación persistente de que algo no anda bien, aunque por fuera todo parezca normal. De hecho, el material del proyecto ALMA detalla síntomas que parecen darse a nivel colectivo cuando esta vibración está fuerte. Hablan de sentir un peso así físico en el pecho sin causa médica aparente. Sí, O esas ganas de llorar de repente, ¿no? Sin entender por qué. exacto. También mencionan dolores de cabeza o necesitar dormir muchísimo. O esa hipersensibilidad, como que todo te afecta más. Todo duele más de lo normal, dicen. Ujú. Y quizá lo más directo, ese bloqueo para decir lo que de verdad piensas o sientes, como tenerlo aquí en la punta de la lengua. Sí, Pero una fuerza, te frena justo antes. ¿Qué origina esto? ¿Qué dicen las fuentes sobre la causa de esta presión tan extendida? pues es fascinante cómo las fuentes conectan esos síntomas con causas más profundas, ¿no? No solo lo superficial. Hablan de una acumulación vibracional. Piénsalo como energía estancada. Ok, Es la suma de todas esas palabras no dichas, las decisiones que se quedaron en el aire, las emociones que nos tragamos para mantener la compostura o evitar un conflicto. claro. Hay un miedo de fondo, casi colectivo, a romper lo establecido. Puede ser una relación que funciona a medias, una paz familiar o laboral que es más bien aparente, o la propia imagen de ser fuerte, ¿no? De no tener problemas. Entiendo. Y ese miedo lleva a lo que una de las fuentes llama una falsa paz mantenida por silencios incómodos. Uf, qué frase. Sí, es fuerte. Y de ahí sale una idea central, casi un aforismo que se deriva de estos análisis. El silencio prolongado no es paz, es presión emocional acumulada. Wow. Es una distinción clave. Lo que creemos que es calma, en realidad puede ser una olla a presión por dentro. Y colectivamente es como si todos sintiéramos ese tic-tac, ¿sabes? De algo que va a explotar. Sí, sí. Pero nadie se atreve a desactivarlo por miedo a la explosión que pueda venir después. Y esa presión no es solo una sensación, ¿verdad? Entiendo que las fuentes hasta identifican patrones de comportamiento, como arquetipos o roles que adoptamos cuando estamos metidos en esta dinámica del silencio. ¿Nos puedes contar un poco de ellos? Como para ponerle cara a esta presión. Exacto. Las fuentes le ponen cara.
Personifican esta dinámica con arquetipos activos. No son etiquetas fijas, ¿eh? Son más bien patrones energéticos que podemos reconocer en nosotros o en otros. Ujú. Uno es el guardián del silencio. Es la persona que carga con la responsabilidad de mantener la armonía afuera, cueste lo que cueste. Sacrifica sus necesidades, sus verdades para no hacer olas. Mm. Por dentro puede estar fatal, pero su rol es proteger esa calma superficial, Claro. El típico, no pasa nada. profunda de que nadie les va a escuchar, o que no va a servir de nada, o que se van a burlar. Entonces, eligen callar como autoprotección, aunque eso, claro, refuerza su sensación de impotencia. Tiene sentido. Y el último que mencionan es la herida que no grita. Este arquetipo es el que proyecta fortaleza, autosuficiencia, oculta su dolor, su vulnerabilidad, para que no lo vean como una carga. El yo puedo con todo. Ese mismo. Finge estar bien, muchas veces porque en el pasado mostrar debilidad le trajo problemas. Es una máscara de control, pero que en el fondo aísla muchísimo. Es muy interesante cómo estos roles, estos arquetipos, no están solos. Se conectan con otras frecuencias o patrones que el proyecto ALMA también ha detectado en las fuentes. Pienso ahora, por ejemplo, en la que llaman herida de autosuficiencia emocional, Ujú. que describe a la gente que evita pedir ayuda o mostrarse vulnerable por heridas de abandono, de decepción. Claramente, la herida que no grita se alimenta de ahí, ¿no? Totalmente. O piensa en otra frecuencia que mencionan, el miedo a mostrarse sensible. Ese temor a que si expresas emociones te vean como débil, pierdas respeto o poder. Sobre todo en ciertos entornos, ¿no? Laborales, quizá. Exacto. En entornos competitivos o si tienes un rol de liderazgo. Esto nutre directamente tanto al guardián del silencio como a la herida que no grita. Son patrones que se refuerzan unos a otros, crean como una red compleja de silencios que nos imponemos nosotros mismos. Entonces, si estamos atrapados en estos patrones, ¿cómo empezamos a desenredar esto? Supongo que el primer paso es darse cuenta, tomar conciencia de lo que de verdad pasa bajo la superficie de ese silencio. Justo. Y aquí es donde entra la herramienta que dijimos al principio, la matriz de decisión Serlat. ¿Cómo funciona exactamente? Precisamente. La matriz de decisión Serlat, que viene del método Serlat según las fuentes, es una herramienta de autoanálisis. Ojo, no busca dar respuestas fáciles ni juzgar a nadie, ¿eh? Vale. Su objetivo es dar claridad sobre el propósito real y sobre todo el costo real de nuestros silencios más importantes. Es como un marco, una estructura para mirar de frente eso que no decimos. Suena útil. ¿Cómo se usa? Funciona con columnas. Cada columna te invita a reflexionar sobre un silencio específico que identifiques. Primero, identificas el silencio emocional. ¿Qué es exactamente lo que estoy callando? Hay que ser específico aquí. Ok. Luego, la pregunta clave, ¿me protege o me bloquea? Aquí analizas si ese silencio cumple una función protectora real, necesaria ahora mismo, o si más bien está obstaculizando la conexión, el crecimiento, la solución de algo. Entiendo. ¿Protección real o bloqueo? Exacto. La siguiente columna es más directa aún. ¿Me sana o me enferma? Es una evaluación honesta del impacto interno. ¿Este silencio me da paz de verdad o me está generando ansiedad, resentimiento, confusión o incluso esos síntomas físicos que mencionabas antes? Ujú. ¿Me hace bien o me hace mal? Así de simple pero profundo. Vale. Conscientemente seguir callando por ahora, sabiendo lo que cuesta. Busco una manera de decirlo, quizás poco a poco, con ayuda, o puedo transformarlo en otra cosa, como poner un límite, cambiar yo mi actitud o pedir algo claramente. Opciones, no solo callar o explotar. Justo. Y la última columna es quizás la más profunda. ¿Qué versión de mí lo oculta? Aquí buscas identificar qué parte tuya, el miedo, la creencia limitante, la herida no sanada, el arquetipo que vimos, es la que está motivando y manteniendo ese silencio. Reconocer esa parte es fundamental para poder elegir diferente. Entiendo perfectamente. Aplicarlo debe ser, bastante revelador. ¿Podríamos usar los ejemplos que venían con la matriz en las fuentes para verla funcionando? Creo que ayudaría a aterrizar el concepto. Claro que sí, veámoslo. Tomemos el caso de una pareja.
El silencio emocional es no decirle a mi pareja cómo me siento realmente sobre X cosa. Vale. Analizamos. ¿Protege o bloquea? Quizá protege de una pelea inmediata, sí, pero a la larga bloquea la intimidad, la comprensión, sana o enferma. Pues tiende a enfermar la relación. Genera resentimiento, distancia y ansiedad en uno mismo. Claro. Decisión. Las fuentes sugieren como camino revelarlo con vulnerabilidad. ¿Y qué versión lo oculta? El análisis podría mostrar al yo que tiene un miedo terrible al abandono si muestra su necesidad real o su insatisfacción. Tiene todo el sentido. ¿Y en el trabajo? ¿Pusiste un ejemplo también? Sí, otro ejemplo. El silencio es no decir que estoy agotada y necesito ayuda o un cambio. Uf, ese es común. Muy común. Protege o bloquea. A corto plazo, protege la imagen de empleado perfecto, el que siempre puede, pero bloquea la posibilidad real de recibir apoyo, de ajustar la carga, de evitar un quiebre. Te rompe por dentro. Sí. ¿Sana o enferma? Enferma, sin duda. Es la vía rápida al burnout. Decisión. Podría ser transformarlo en una petición clara de apoyo o en poner límites más firmes. ¿Qué versión lo oculta? Muchas veces es el yo que se creyó eso de que pedir ayuda es de débiles o tengo que poder con todo. Muy claro. Y el último ejemplo era sobre un trauma pasado. Ese silencio es quizá más complejo. Sí, aquí el silencio es no hablar nunca de un trauma que viví. ¿Protege o bloquea? Parece que protege del dolor de recordar o de la vulnerabilidad de contarlo. Da una ilusión de control. Pero en realidad bloquea que esa experiencia se integre, bloquea la sanación profunda, sana o enferma. Mantiene el dolor ahí, encapsulado. Y a menudo sale por otros lados, ansiedad, patrones que se repiten. Enferma. Entiendo. Decisión. La sugerencia suele ser procesarlo con ayuda profesional, transformar el silencio en un camino activo de sanación. ¿Qué versión lo oculta? ¿El yo que tiene pánico de ser desbordado por el dolor al revivirlo? ¿O el yo que teme que lo juzguen, que no lo comprendan? Vale. Lo valioso de la matriz, como ves, no es solo la respuesta final, sino el proceso en sí. Te obliga a mirar el silencio desde distintos ángulos y a reconocer qué parte tuya, qué miedo, qué herida, está al mando en ese momento. Y esa conciencia, esa conciencia es el primerísimo paso para recuperar el poder de elegir. Es una perspectiva muy potente, sí. Me hace pensar en algunas frases que venían en el material asociado a esta frecuencia. Lo que me callo me está rompiendo. Frases que parecen casi permisos para empezar a cambiar esto. Como esa de, no es debilidad sentir, no es egoísmo querer decir lo que duele. Es humano. Son como un bálsamo contra la culpa o la vergüenza que a veces sentimos por callar, ¿no? Totalmente. Son afirmaciones que validan la experiencia interna, que es justo lo que el silencio prolongado tiende a negar o a invalidar. Y me resuena mucho esa dualidad que también mencionan. Lo que reprimes, te pesa, pero lo que expresas, sana. Es tan simple y a la vez tan cierto en la experiencia de tanta gente. La carga del silencio se acumula, se siente en el cuerpo, en el ánimo. Es física, sí. En cambio, la expresión, aunque dé vértigo al principio, parece tener un potencial liberador enorme. Exacto. La expresión auténtica, hecha de forma consciente, no impulsiva ni agresiva, claro, actúa como una válvula de escape para esa presión acumulada. Permite que la energía que estaba estancada vuelva a fluir. Las fuentes incluso proponen unas frases canalizadas, las llaman, como posibles, detonantes para iniciar ese proceso de liberación interna, como pequeños mantras o decretos personales. Ajá. Por ejemplo, ya no me callo lo que me rompe. O una muy directa, hoy elijo liberar, no sostener. ¡Qué potente! Y esta que me parece muy valiente. Prefiero un caos verdadero a una calma falsa. Implica elegir la autenticidad aunque traiga incomodidad al principio. Es una elección fuerte, sí. Y una que apunta a la transformación. Lo que no dije, ahora lo transformo en verdad. Son como llaves simbólicas para empezar a girar esa cerradura del silencio. Y usar esas frases o simplemente reflexionar sobre ellas nos lleva directo al meollo del asunto.
la autenticidad. Porque este silencio que nos imponemos, esta autocensura crónica, nos va alejando poco a poco de quienes somos de verdad. Nos lleva a vivir, como dicen otras fuentes del proyecto Alma, en una especie de felicidad deformada. Un intento de encajar en un molde externo de éxito o bienestar que nos deja vacíos. O en lo que llaman una adaptación forzada disfrazada de evolución. Exacto, cuando cambiamos para sobrevivir o para gustar, pero no porque nazca de nosotros, de nuestra verdad. Entonces, liberar la presión, expresándonos conscientemente, es también un camino para recuperar esa autenticidad que se pierde. Exactamente. Y por eso es tan importante, como sugiere la matriz Serlat, encontrar maneras seguras y conscientes de hacerlo. No se trata de vomitar todo sin filtro y herir a otros o a uno mismo. Claro, no es eso. Se trata de encontrar canales saludables. Puede ser hablar con alguien de confianza, escribirlo, buscar ayuda terapéutica o incluso hacer actos simbólicos. La fuente principal de esta frecuencia sugiere un ritual rápido personal. ¿Ah, sí? ¿Cómo es? Es simple. Tomar papel y lápiz, escribir libremente lo que no he dicho es, y dejar que fluya, sin censura. Y luego, de forma simbólica, quemar o romper ese papel mientras afirmas internamente algo como: yo libero la presión que me hacía pequeño. Hoy elijo expandirme con verdad. Un acto simbólico, ¿sí? Pero que puede tener un impacto real al marcar una intención consciente de cambio. Puede ser un primer paso muy poderoso. Es una forma de decirle a tu propio sistema interno: te estoy escuchando, estoy lista o listo para empezar a dar espacio a lo que ha estado oculto. Reconoce la carga y empieza a soltarla. Bien, hagamos una recapitulación de lo que hemos visto. Exploramos esta frecuencia intensa de lo que me callo me está rompiendo, entendiendo que el silencio que nos imponemos tiene un costo emocional altísimo. Genera una presión interna que se manifiesta de muchas formas. Vimos cómo ciertos patrones, ciertos arquetipos, pueden mantenernos atrapados en ese silencio. ¿Sí? Pero también vimos que hay herramientas, como la matriz de decisión Serlat, para darnos cuenta de estos silencios y de su impacto real. Y sobre todo, resaltamos el poder sanador de expresarnos de forma auténtica y consciente. La idea clave que queda flotando es fundamental, ¿no? Ajá. Esa calma aparente que a veces mantenemos callando, raramente es paz de verdad. Suele ser presión acumulada, esperando una vía de salida para poder respirar hondo otra vez. Y para cerrar, me gustaría proponer una reflexión final, que lleva esta idea del silencio individual a una escala un poco mayor, inspirándome en otras detecciones de las fuentes, como esa búsqueda silenciosa o cierta desvinculación emocional colectiva que mencionan. A ver. Si hemos visto el peso enorme que puede tener el silencio de una sola persona, cómo puede enfermar, aislar, desconectar de la propia verdad, cabe preguntarse, ¿cuál es el impacto acumulado de nuestro silencio colectivo en temas cruciales? Piensa en los grandes desafíos sociales, en las injusticias, en los dolores compartidos que a menudo se murmuran, pero no se nombran abiertamente. ¿Qué presiones estamos generando como sociedad al no dar voz a ciertas verdades incómodas, a ciertas necesidades urgentes, a ciertos sufrimientos colectivos? Es una pregunta potente. La pregunta que queda ahí, flotando, es: ¿dónde más? ¿En qué otras áreas de nuestra vida compartida podría estar rompiéndonos no solo individualmente, sino como conjunto, aquello que elegimos callar?